Objeto. SCP-340. Membrana viral de respiración. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-340, 1, 3, 4 y 5 deben ser comúnmente alojados en un tanque de 10 metros por 10 metros por 2.5 metros, con la temperatura del agua mantenida entre 25 grados Celsius y 30 grados Celsius. Los antidepresivos y antibióticos de amplio espectro se administran por vía intravenosa cada 12 horas. No podrán añadirse compuestos medicinales a la pasta nutritiva estándar sin aprobación. Todos los residuos deben ser debidamente esterilizados. Cualquier personal que aspire agua del tanque de contención debe reportarse al personal médico inmediatamente. Descripción. SCP-340 es producido por un virus específico de los humanos que coloniza preferentemente las cavidades nasales. El virus no puede ser identificado de acuerdo con el esquema de clasificación de Baltimore, lo que lleva a los investigadores de la Fundación a creer que fue diseñado por grupos aún no identificados. La presencia de genes del VIH y del coronavirus del SARS respalda esta hipótesis. Tiene un período de incubación, con una duración media de 3 días. Posteriormente se desarrollarán síntomas similares a los de la influenza y persistirán durante un promedio de 7 días antes de que desaparezcan. Se ha observado un aumento de la producción de moco en todos los casos conocidos, y persistirá después de que otros síntomas hayan cesado. La virulencia es más alta durante los primeros 5 días de infección, pero las partículas virales han sido detectadas hasta un mes después de la exposición en los ensayos de la Fundación. En cualquier momento después de la infección, una alta concentración sanguínea de dióxido de carbono desencadenará la producción de 340. Cuando se produce inicialmente, SCP-340 es un moco gelatinoso, que exuda para cubrir la mitad inferior de la cara, incluyendo la nariz y la boca. 340 ya en forma de mucosa sufre una reacción catalítica cuando se sumerge en agua y se transforma en una membrana bioplástica. La composición química de este bioplástico facilita el proceso de datos borrados. A pesar de que esto hace que 340 se degrade, el proceso permite al huésped respirar bajo el agua. La membrana es flexible y no inhibe el movimiento facial del huésped. Cualquier desgarro o agujero que se desarrolle debido a esfuerzos mecánicos o degradación, SCP-340 será regenerado dentro de 30 segundos, debido a la producción constante de 340. La virulencia se reduce drásticamente en esta etapa, pero se han detectado partículas virales de 340 en muestras de agua contaminadas. El contacto ambiental aún puede propagar la infección. Cuando SCP-340 está expuesto al aire, se seca en una sustancia quitinosa similar a las conchas de los crustáceos. El vapor de agua atrapado en un sistema respiratorio sellado por SCP-340 es suficiente para evitar un endurecimiento prematuro. El proceso de endurecimiento también destruye su capacidad de datos borrados, y la pérdida de funciones irreversible después de aproximadamente 2 minutos de exposición al aire. Una vez endurecido por completo, SCP-340 es imposible de remover sin causar daño importante al tejido. Es más difícil que cualquier sustancia orgánica conocida. Una broca de carburo de tungsteno estándar requiere más de 15 minutos de uso constante para perforar un agujero de 5 milímetros en SCP-340 seco. Se está investigando métodos para el cultivo in vitro y la obtención de 340 para su uso en aplicaciones industriales. Anexo 340, 1, circunstancias de recuperación. El D. 12 estudiantes en un internado en Censurado, Estados Unidos, comenzaron a producir SCP-340 durante una competencia de natación. 9 murieron antes de que un equipo de contención de la Fundación pudiera ser enviado al sitio, 5 se asfixiaron cuando fallaron los intentos de remover el SCP-340 endurecido de las vías respiratorias, 2 se asfixiaron después de los intentos de abrir una vía respiratoria alterna, lo que indujo el endurecimiento del SCP-340 al ser expuesto al aire en la tráquea, y 2 murieron por deshidratación. A su llegada, el equipo de contención de la Fundación puso en cuarentena la escuela hasta que se pudo determinar la propagación de la infección. Se descubrieron 4 casos adicionales que aún no producían SCP-340. Los 7 fueron puestos bajo custodia de la Fundación. El equipo distribuyó amnésticos clase A, y siguió el procedimiento de encubrimiento Gimmel 2, el escenario fuego trágico.
Para un breve resumen de los 7 portadores de SCP-340, ahora denominados SCP-340-1-A7, véase el documento 340-1. Anexo 340-2. SCP-340 no mata las bacterias orales de los huéspedes, y los antibióticos no pueden evitar las infecciones por siempre. La extirpación quirúrgica de los dientes de los huéspedes será más seguro a largo plazo que tratar de manejar los abscesos, la infección ósea y la sepsis. Tenemos un cirujano laparoscópico en plantilla, Dr. Cairns. Documento 340-1, Inventario, SCP-340-1-A7. SCP-340-1, Hombre caucásico. Edad en la recuperación, 12. Producción de SCP-340 en la recuperación, positivo. Notas. Alojado en el sitio. SCP-340-2. Hombre afroamericano. Edad en la recuperación, 12. Producción de SCP-340 en la recuperación, positivo. Notas. Fallecido el D. Complicaciones de la inserción quirúrgica de sonda de alimentación. SCP-340-3. Hombre caucásico. Edad en la recuperación, 11. Producción de SCP-340 en la recuperación, positivo. Notas. Alojado en el sitio. SCP-340-4. Hombre hispano. Edad en la recuperación, 12. Producción de SCP-340 en la recuperación, negativo. Notas. Se sometió a un tratamiento experimental el D. Tratamiento fallido, producción de SCP-340 inducida. Alojado en el sitio. SCP-340-5. Hombre caucásico. Edad en la recuperación, 27. Producción de SCP-340 en la recuperación, negativo. Notas. Tratamiento experimental rechazado. Producción de SCP-340 inducida voluntariamente. D. Alojado en el sitio. SCP-340-6. Hombre caucásico. Edad en la recuperación, 12. Producción de SCP-340 en la recuperación, negativo. Notas. Se sometió a un tratamiento experimental el D. Tratamiento fallido, producción de SCP-340 inducida. Fallecido el D. Autoeliminación voluntaria. SCP-340-7. Hombre caucásico. Edad en la recuperación, 13. Producción de SCP-340 en la recuperación, negativo. Notas. Se sometió a un tratamiento experimental el D. Inicialmente el tratamiento parecía un éxito. Fallecido el D. Asfixia debido a la inesperada producción de SCP-340.